qué operaciones tengo en el ejercicio que me dan. ¿Ok? ¿Qué operaciones tengo? Una vez que identifique qué operaciones, ¿por qué me sirve? ¿Por qué? Porque si tengo la suma de dos funciones, solamente es derivar función a función. Si es la multiplicación, la derivada siempre va a ser la primera función derivando por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivando. ¿Ok? Y si es división, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es la primera o el numerador derivando por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivando, entre el denominador elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, una vez que sepa esto, qué tipo de operaciones hay, que identifique, porque obviamente lo primero que tengo que hacer es esto, ¿no? Después voy a identificar el tipo de función que tengo. O sea, me refiero. Si por ejemplo es suma de funciones, ahí entra qué tipo de función es. Porque aquí tengo esto, ¿no? La derivada de la primera función. Y para poder derivar necesito saber qué función es. Aquí vamos a colocar eso, el tipo de función para aplicar, para aplicar de acuerdo a la tabla. Entonces, ¿a qué se refiere este paso? A que identifico la función y voy a ir directamente a mi tabla para ver cuál es su derivada directa, ¿no? Les doy un ejemplo, ojo, ¿eh? Solo un ejemplo. Si la función es x a la n, sabemos, si la función es esa, sabemos que su derivada va a ser igual a ¿cuánto? A n por x elevado a n menos 1. A eso me refiero. Entonces, si identificó, ya tengo un ejemplo. Otro ejemplo más, la derivada del seno de x es una función trigonométrica. La derivada es coseno de x, ¿no? Otro ejemplito para que se vayan ubicando. La derivada del logaritmo natural de x, su derivada es igual a 1 sobre x. Entonces, para eso me sirve el identificar la función, para ir a buscar en la tabla y escoger cuál es el que realmente se acomoda. ¿Ok? Y después, que es el tercer paso, que vamos a llamar el tercer paso. Ojo, en ningún libro, les prometo, por eso les decía que qué macana que se me haya cortado antes. En ningún libro he visto que les expliquen así, paso a paso, qué es lo que tienen que hacer para derivar. Directamente en los libros van, les dicen la tabla y empiezan con ejercicios. ¿Ok? Entonces aquí les estoy tratando de explicar de acuerdo a cómo yo realizo las derivadas para que les resulte a ustedes también sencillo. Operaciones, tipo de función, y acá es donde tengo que aplicar regla de la cadena, ¿no? Aquí tengo que aplicar, el tercer paso sería aplicar regla de la cadena. ¿Y cómo puedo yo ayudarles a identificar la regla de la cadena? Si tengo, por ejemplo, esto, una función, adentro otra función, adentro otra función, ¿no? Entonces, y me pide la derivada, ¿qué tengo que hacer? Su derivada de esta va a ser la función de afuera y copio el resto de h de x por la derivada de que está dentro, justo lo que les expliqué en la anterior clase, h de x por la derivada del que está más adentro, que en este caso sería h de x. A eso se refiere, es regla de la cadena. Si me piden la derivada, derivar una función así de este tipo, entonces ahí aplico la regla de la cadena. Y esta es la regla de la cadena. Entonces fíjense, tiene sentido, ¿no? Si se dan cuenta, de acuerdo a los ejercicios que hemos hecho, tiene sentido. ¿Por qué? Porque primero identifico qué operaciones.
identifico el tipo de función y de acuerdo al tipo de función, si corresponde, ojo, si corresponde voy a aplicar la regla de la cadena. Por ahí me sale solamente una función así sencilla, entonces obviamente no correspondería a regla de la cadena. ¿Se entiende? Por eso está al final la regla de la cadena. Por ahí es una operación sencilla. Pero, entonces acá vamos a colocar esto. Aplicar regla de la cadena y entre paréntesis, si corresponde. Si corresponde. Entonces quiero la derivada de la función x. Eso es igual a ¿cuánto? A 10 por todo el resto derivando. Entonces vamos a colocar x al cuadrado más 10 entre x elevado a la 9, x al cuadrado menos 10 entre x al cuadrado. Derivada de esto, ¿sí? ¿Qué estaríamos aplicando? Esto, y acá se los voy a colocar. Si tengo la derivada, si tengo una función que es una constante por una función que generalmente está así, pero les voy a cambiar para que entiendan bien esta parte. Aquí vamos a hacer las fórmulas que estamos usando. ¿Ok? Aquí vamos a ver las fórmulas que estamos usando. ¿Ok? Entonces voy a colocar sean u, b, w funciones. Entonces, ¿para qué estoy haciendo? Para no tener que estar escribiendo g de x, h de x. No, u, b, w son funciones. Entonces voy a tener, si tengo una función que es igual a una constante por una función, porque b es una función, entonces aquí es igual a la derivada. La derivada va a ser igual a sale la constante y se deriva la función. Entonces eso estoy aplicando acá. ¿Ok? Ahora, viene lo que hemos ido viendo. Acá, ¿qué me fijé? ¿Qué operación hay? Hay una constante y está multiplicada a una función. Entonces, ¿ven qué importante es identificar primero las operaciones? Sé que hay una constante por una función, directo a la tabla. ¿Se dan cuenta? Justo lo que les dije. Primero identifico qué operaciones. Hay una multiplicación. Pero en ese ejercicio hay una constante por una función. Entonces ya estoy pasando directamente al segundo paso. Estoy identificando la función, que es una constante por una función. Aplico la tabla, directo. ¿Ven? No tengo necesidad de regla de la cadena. Por ahora. Ahora, seguimos. Dentro del corchete, que me pide derivar, entonces, ¿qué hay dentro del corchete? A ver, hay una multiplicación. ¿Y qué me dice de la multiplicación? ¿Qué me dice de la multiplicación? Esta llegaría a ser una primera función. Les voy a colocar con otro color para que no se me confundan e identifiquen de acuerdo a lo que tenemos. Entonces, esta sería g de x, esta sería h de x. ¿No? Hay una multiplicación. ¿Y qué hemos dicho cuando hay multiplicación? Voy a colocarles acá. Si tengo f de x igual a u por b, su derivada, ¿a qué va a ser igual? Su derivada va a ser igual a primera derivando por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivando. Entonces tengo que aplicar esto. Si se dan cuenta, se me alarga, ¿no? Se me agranda. Entonces voy a anotar eso. Por la primera derivando. Entonces voy a anotar eso. X al cuadrado más 10 entre x todo elevado a la 9. Derivando. Todo esto tengo que derivar. Por la segunda sin derivar. X al cuadrado menos 10 entre x al cuadrado más la primera sin derivar, x al cuadrado más 10 entre x elevado a la 9 por la segunda derivando. Ok, ahora derivo esto. Derivando. Derivando. ¿Qué tendríamos?
Derivada de esto, lo que vemos es el tipo de función y es una exponente, ¿no? Entonces voy a tener primero la exponente. Y aquí ya tendría que aplicarse la cadena porque hay más de una función. Tengo la función exponente y tengo después una división. Entonces, primero derivo el exponente. Derivada x al cuadrado más 10 entre x elevado a 9 menos 1, 8, por lo que está dentro, la derivada. Por su derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es una división. Y de la división ya hemos visto que si la función es una división, entonces su derivada va a ser igual a ¿cuánto? Al primero sin derivada por el segundo menos el primero por la segunda derivada entre el denominador al cuadrado. Entonces aplico eso. El denominador al cuadrado, x al cuadrado. Lo de arriba derivando, el numerador derivando. ¿Cuánto saldría? 2x, ¿no? Más el de abajo derivando saldría 1 por x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 10 y esto es x al cuadrado más 10. Listo, ya tengo derivando. Y fíjense, no he hecho nada con esto todavía, solo estoy derivando esto. Por x al cuadrado menos 10 entre x al cuadrado. Más, voy a hacerlo acá abajo, más este sin derivar dice, entonces solamente lo copio. X al cuadrado más 10 entre x a la 9 derivando esto. Más bien solamente es división. Entonces la derivada va a ser el de abajo elevado al cuadrado, que va a ser a la cuarta. Tendríamos el de arriba derivando, que sería 2x, por el de abajo sin derivar, por x al cuadrado. Y tendríamos menos, es división, menos el de arriba sin derivar, x al cuadrado menos 10, por el de abajo derivando, que sería 2x. ¿No? Y acá viene el último paso, que acá creo que no está, no está. Aquí tendríamos que aumentar un paso más, que le voy a colocar acá, el paso D, que es simplificar. Simplificar. Entonces, simplificando acá. Simplificando, tendría que hacer todas las operaciones correspondientes, ¿no? Entonces, la derivada había sido igual a 10 por, voy a seguir manteniendo esto, 9 por x al cuadrado más 10 entre x elevado a la 8 por, y aquí empiezo a simplificar. Ahora, otra vez lo voy a hacer paso a paso, ¿ok? Me dice derivando esta primera función y voy a jugar un poquito con colores. Me pide derivar esto, ¿no? Y aquí hay dos funciones. Una, la función exponente, y después viene la función que es fracción o división. La función exponente, sabemos que si tengo una función elevado a la n, su derivada va a ser igual bajo el exponente y rebajo en 1, ¿no? Entonces eso estoy aplicando. ¿Okay? Y aquí de paso estoy aplicando reglada la cadena. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función, entonces tengo que multiplicar por la derivada de esa función, y eso es lo que estoy haciendo. Aquí, ¿qué tendríamos? Bajo el 9, se baja en 1, porque solo copio, eso dice, ¿verdad? Solo copio. Y después así multiplico por la derivada de lo que está dentro, que sería esta fracción. Y derivada de la división, aquí está, es el denominador elevado al cuadrado. El denominador elevado al cuadrado, aquí está. Y arriba vendría el numerador derivando, la derivada de x al cuadrado más 10, ¿cuánto sale? 2x, ¿no? Porque de 10 es 0. 2x, ¿no? Y aquí está el error, porque me dice la derivada por el numerador, ¿no? ¿Y cuál es el numerador? Aquí está, x. Entonces acá faltaba por x.
¿no? Después me dice menos, ahí hay otro error. ¿Ven? Y eso quería que me identifiquen ustedes. Menos, porque eso me dice la fórmula cuando es división, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivando. Y la derivada de x es 1. 1 por el numerador. Pero como es esta, obviamente va a cambiar ambos. ¿Ven? Y ahí estaba el error, ¿no? Ahora, este otro lado ya está bien, porque quería que acá se den cuenta, pero obviamente todavía no le estamos captando bien. Vamos a tratar de hacer más ejercicios hoy sí o sí. Entonces me pasa esto, ¿no? Y voy a tener 2x por x, 2x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 10 entre x al cuadrado, por x al cuadrado menos 10 entre x al cuadrado, más cuánto saldría aquí, más todo lo que está aquí, que sería x al cuadrado más 10 entre x elevado a la 9 por, aquí puedo hacer reducción de términos semejantes, pero primero multiplicaré 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, menos 2x por x al cuadrado, 2x al cubo. ¿Estoy bien? Y menos por menos más. Más 2x por 10x, 20x. Y listo. Entre x a la cuarta. ¿Ok? Entre x a la cuarta. Y aquí, ¿qué es lo único que tendría que hacer? El último paso que hemos aumentado en la anterior pizarra, que es simplificar. Entonces acá tendría que ser reducción de términos semejantes. Acá, reducción de términos semejantes. Después, multiplicar todo el numerador. Si se dan cuenta, hay multiplicación y todos son x. Entonces voy a tener x por x al cuadrado por x al cuadrado. Aquí me saldrá x a la quinta. Acá, lo propio, ¿no? Entonces, puedo ir haciendo de esa forma. Si se dan cuenta, me pierdo en un lugarcito y ya se me arruinó todo. Entonces voy a tener 10 por 9 por x al cuadrado más 10 entre x elevado a la 8. Y acá, reduciendo términos semejantes, voy a tener ¿cuánto? 2x menos x al cuadrado menos 10 entre x al cuadrado. Y si se dan cuenta, tendríamos lo mismo que tengo aquí. Entonces puedo colocar todo eso elevado al cuadrado, porque es 2 veces de lo mismo. Más, acá, x al cuadrado más 10 entre x elevado a la 9 por reducción de términos semejantes. Esto con esto se va a ir y voy a tener, y de paso, este con este se puede ir y voy a tener 20 entre x al cubo. Porque si se van estos dos, solo me quedaría 20 elevado a la 20 por x. Y 20 por x entre x a la cuarta, obviamente puedo simplificar y voy a tener, se va x y se va a ir uno de los 4 que están ahí abajo. Y me queda eso. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Ok? 10. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Es mi pregunta. Espero que alguno me responda. Voy a tener x al cuadrado más 10 elevado a la 8 entre x al cuadrado menos 10 al cuadrado entre, solo estoy multiplicando estos dos, entonces obviamente voy a tener x por x al cuadrado, voy a tener x al cubo. Y acá vendría esto, más. Y voy a dejarlo con puntos suspensivos porque aquí me interesa esta parte. ¿Está bien esta operación algebraica que acabo de hacer? ¿Sí o no? Me retracto, está mal.
¿Dónde está mal, Nels? Que como está par- ambos términos, ¿no? Usted está multiplicando los x por x al cuadrado, x al cubo, y no está tomando en cuenta que está elevado el primer término a la octava y el segundo al cuadrado. Perfecto, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, que se den cuenta que lo básico, básico, básico de álgebra, que es lo que generalmente no le prestamos mucha atención, porque ya hemos pasado, decimos, ¿para qué me va a servir? Acá sirve. Está mal, ¿no? Esto está mal. Porque así como les dijo Nels, no estoy tomando en cuenta que esta x también está afectada por este 8, por este exponente. Y este x al cuadrado también está afectado por este cuadrado que está afuera. Entonces, lo correcto que tendría que hacer, voy a repartir al numerador y al denominador. Aquí tendría x a la 8 y aquí tendría x a la cuarta. Entonces, ¿cuánto sería lo correcto anotar? X a la 12. Regla de la cadena. Y acá se los escribo otra vez. Si tengo una función que es una función dentro de otra función, voy a dar un poco más grande la función para que se entienda un poco más claro. Si tengo una función dentro de otra función y de otra función también, que lo voy a llamar, qué sé yo, ht dx, entonces su derivada, la derivada de esta función va a ser, primero derivo la que está fuera, la función, ojo, obviamente aquí, ¿qué nos confunde? Que aquí solamente encontramos f, g, ht, y en el ejercicio, en los ejercicios encontramos no f, g, ht. Entonces, ¿qué es lo que tengo que recalcarles y que se ubiquen bien? F, G, H, T son funciones. T puede ser un seno, qué sé yo. H puede ser un logaritmo. G puede ser una raíz. Y F puede ser, qué sé yo, una expresión nada más. Sabemos que en funciones hay tipos de funciones y hay la función constante todavía. La función constante es una constante, nada más. La función expresión algebraica es una expresión algebraica que puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, lo primero que tengo que ubicarme es eso. Personalmente a mí me rayaba esto, me decían, regla de la cadena, pues fácil, solamente aplicar así. Entonces me decían, copias. Oh, pero yo, ¿qué me perdía? ¿Dónde me perdía? Que en los ejercicios no encontraba pues, GHT, encontraba otro tipo de cosas, pero me tengo que ubicar que G, H y T son funciones. Y en los ejercicios obviamente me van a dar funciones. ¿Ok? Entonces tengo f de g de h, la derivada de la que está afuera, por, y voy entrando, la derivada de lo que está dentro, en este caso ya de g, pero dentro de g todavía hay h y dentro de h hay todavía t, por la derivada y sigo entrando. De h ahora me toca. De h, pero dentro de h tengo t de x. Por la derivada de la que está más adentro, que sería en este caso t. Si se dan cuenta es justo lo que les dije. Empiezo en la función que está más afuera y voy entrando, pero ¿cómo voy entrando? Derivando cada vez que voy entrando. ¿Ok? Eso es la regla de la cadena. Ahora, vamos con un ejemplo primero sencillito. ¿Ok? Me dicen la función es, ustedes a la mano por favor su tabla, si ustedes me van a ayudar con la tabla ya directo, el manejo de la tabla, y yo les doy una función así, sencillita primero. Seno de el logaritmo de x al cuadrado más 2. Listo. Ver qué tipo de operaciones hay en el ejercicio. Perfecto, me lo vas anotando, porfa, Nels. Eh, ¿Hay alguna operación acá? ¿Quién nos contestó, porfa? ¿Quién era? Yo le hice ¿Quién es? Naila Marilú. Ok, Marilu. ¿Hay alguna operación dentro de este ejercicio? Sí, está la suma. No, no hay.
Ah, mm, ¿Ven lo distinto? Ahora, Multiplicación. la- no hay tampoco ni multiplicación, es solo una función. el- Es el seno del logaritmo y dentro del logaritmo hay algo. Entonces, identifiquemos esto y bienísimo que estemos empezando con un ejercicio sencillito como este. ¿Por qué no puedo aplicar ese de la suma? Porque fíjense cómo es lo que les di. Si tengo una función donde tengo directamente suma de funciones, fíjense, suma, ¿no? Ahí recién aplico la derivada de la suma, va a ser derivando ambas funciones nada más. ¿Se entiende? Pero aquí no hay ninguna suma. El seno de algo, que es su ángulo, es solo una función. Entonces aquí no hay ni suma ni resta. Me dirán, tal vez algunos se confunde. Pensaba que aquí había un por, pero no hay por ahí, ¿no? Es el seno de un ángulo. Y en funciones trigonométricas no puedo separar la función trigonométrica de su ángulo. No puedo. No puedo hacer allá, bueno, el seno y aparte el ángulo. No, este es uno solo. ¿Ok? Es uno solo. Es como del logaritmo. El logaritmo siempre va a tener un argumento. Entonces, el argumento, qué sé yo, de algo, le voy a colocar x. No puedo decir el logaritmo de y el x aparte, su argumento aparte. Es uno solo. ¿Ok? Entonces, acá, si bien efectivamente estaba bien Marilú cuando nos ha dicho acá dentro hay una suma, pero ¿qué es lo primero que se ve? Es que solo hay una función a simple vista. ¿Me dejo entender, Marilú? ¿Se entendió mejor? sí, Lice, Entonces hay una sola función, ¿verdad? Una sola función. Si bien adentro hay, cuando hagamos regla de la cadena, recién voy a darme cuenta, ya, hay suma y obviamente derivo de esa forma. Pero lo primero que hay aquí es una sola función. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estos mis pasos que tenemos aquí llegarían a ser, llegarían a formar un círculo, ¿no? ¿Por qué? Y me dejo entender ahora. Porque acá lo primero que he visto es regla de la cadena, o sea, que es una sola función. Y dentro de esa función hay otras funciones, como está acá arriba. Dentro del seno, que es una función, hay el logaritmo, que es otra función, y dentro del logaritmo hay lo que es una función algebraica. Entonces, fíjense, es circular, ¿por qué? Porque si bien estoy viendo no quiere decir que el resto tengo que desecharlo. ¿Por qué? Porque después viene lo que nos dijo Marilú. Allá adentro tengo la suma y tengo que ubicarme que su derivada es de esta forma. Entonces, lo primero que identifiqué es que es una sola función. Después, ¿qué tipo de función es? Es seno. Y en sus tablas, eso me van a ayudar ustedes, la derivada del seno, por favor. Seno de x, su derivada, ¿cuánto sale? ¿Ya tienen? ¿Quién me dice, porfa, la derivada del seno? Coseno de X. Gracias, coseno. Ojo, no se cierren solamente al coseno de x, coseno de lo que está dentro. ¿Ok? Coseno, que en todas las tablas está como x, coseno de x. ¿Ok? Y ahí vienen las confusiones para aplicar regla de la cadena. Aquí me dice que la derivada del seno es coseno, nada más. Y de x de paso. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos todos? Pero aquí no me da x, entonces, ¿qué tengo que anotar? Directamente seno, coseno de x al cuadrado más 2. O sea, es la pregunta más usual que he visto cuando estaba enseñando esta parte. Y yo les decía, no. Entonces, ¿dónde está el error de todos los docentes? Es decirles que se aprendan de memoria y que digan, del seno de x, coseno de x. No. De seno del ángulo, que es lo que representa x, es igual al coseno del ángulo.
Y aquí ya me resulta más fácil. ¿Por qué? Porque su ángulo es todo lo que está encerrado entre paréntesis, ¿no? ¿Está bien? Entonces, derivemos. Y me van a entender, estoy seguro que es de la cadena. Lo que está fuera primero. Del seno, coseno. De lo que está anotado ahí, que en este caso sería coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más 2. Ahora, pero su ángulo es otra función. Entonces ahí entra regla de la cadena. Por la derivada de lo que está más adentro, que en este caso sería logaritmo natural de x al cuadrado más 2. Necesito derivar esto. Ahora, la derivada del logaritmo, porfa. 1 sobre X logaritmo de A. No. Tienen que diferenciar bien esto, por favor, y gracias por hacerme notar también eso en las tablas. Hay dos, ¿ok? Uno del logaritmo natural y otro del logaritmo en base 10. O sea, van a tener dos en la tabla. Tienen que identificar el logaritmo natural o el log, así tal cual estoy escribiendo, log de x. En este caso es logaritmo natural. ¿Y cuánto es la derivada del logaritmo natural? Está en tablas, porfa. 1 sobre X. Perfecto. ¿Viste la diferencia? O sea, ya no hay por el logaritmo de A. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, la derivada Sí, del logaritmo natural, gracias, sería 1 sobre X. Entonces, aplico eso acá. Entonces, la derivada, voy anotando, estamos haciendo paso a paso. Sería el coseno del logaritmo natural de X al cuadrado más 2 por el logaritmo, por la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo, nos acaba de decir nuestra amiga, es 1 sobre lo que está el argumento del logaritmo, que en este caso es x al cuadrado más 2. Pero el argumento del logaritmo es otra función. Entonces, vuelvo a aplicar regla de la cadena. Sería x al cuadrado más 2 derivando. Y ahora, ¿qué aplicaríamos acá? En esta última función, su derivada, ¿qué aplicaríamos? La de la fórmula ¿Cuál fórmula? suma. Eso, suma de funciones. ¿Ven lo que estamos aquí? Entonces, copio el resto. Coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más 2 por 1 sobre x al cuadrado más 2 por la derivada. ¿Y cuánto saldría la derivada de x al cuadrado más 2, por favor? Sería el primero derivando por el segundo sin derivar. No, porque es suma, no es multiplicación. De la suma es directo, no se olviden. Derivada del primero más la derivada del segundo. No es multiplicación. Ya. ¿Cuánto saldría derivada de x al cuadrado más 2? 2x. Perfecto. 2x más 0, ¿no? Que sería la derivada de 2, pero 2x más 0 es 2x. Entonces aquí saldría 2x y listo. ¿Y qué es lo único que tendría que hacer? Algunas operaciones, ¿no? Es 2x por 1 por todo esto, ¿no? Por el coseno del logaritmo de x al cuadrado más 2. Entonces, acomodo. 2x por el coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado más 2. Listo. Ya está resuelto y ya no voy a tener que preocuparme de tratar de multiplicar con esto porque es uno solo, les repito, el coseno y su ángulo es uno solo, no puedo separarlos. Prefiero es que no tienen que hacer esto, de hacer, por ejemplo, coseno de este 2x voy a multiplicar con el logaritmo, entonces voy a hacer el logaritmo natural de x al cuadrado por 2x más el logaritmo natural de 2 por 2x. O sea, esto repartir a todo. Y de paso el logaritmo. No, está mal. ¿Hay alguna operación? No, no. Es una sola función. ¿Ok? Entonces ya pasé al segundo paso. No hay ninguna operación.
así a primera vista que salte, no hay ninguna operación, es una sola función, es el logaritmo. Y obviamente dentro del logaritmo, como argumento del logaritmo, hay raíz cúbica. Y dentro de la raíz cúbica hay otra función, ¿no? Y dentro de lo que es la división, fíjense, hay otra función más, que es el seno, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que ir teniendo cuidado. Ya identifiqué que no es suma, ni resta, ni multiplicación, es una sola función. Identifico qué tipo de función es. Entonces es el logaritmo y me voy a colocar acá la derivada del logaritmo es igual a 1 sobre x, ¿no? Que eso ya me dijeron. Ahora, ¿qué necesito también? La derivada de la raíz cúbica. La raíz cúbica de x. ¿A qué será igual la derivada de la raíz cúbica? Me dicen, por favor. Y también, ¿qué necesito? La derivada del seno. La derivada del seno, ya hemos visto, es coseno de x. Me faltaría derivada de la raíz cúbica. ¿Cuánto sale, porfa? Así para tener todas las herramientas y empezar a desarrollar nada más acá. No se olviden que esto es igual a escribir a x elevado a 1 sobre 3. Y ahí puedo aplicar ya lo que ya sabemos bien. Y entonces esto va a ser 1/3 y voy a tener x elevado a 1/3 menos 1. ¿Cuánto me sale eso, porfa? 1/3 menos 1, ¿quién me dice? 2/3. Gracias. 1/3 x elevado a menos 2/3 debe ser, ¿no? Menos 2/3. Ok, gracias. Menos 2/3. Entonces su derivada que había sido igual a 1 sobre 3 entre x elevado a 2/3. Pero esto es igual a ¿cuánto? A 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces esta es la derivada de la raíz cúbica. Y necesito, ¿no? Entonces ya tengo. Vamos a encerrarlo en círculo lo que voy a usar. Esto necesito. Y la derivada de raíz cúbica había sido eso, ¿no? Y obviamente la derivada del seno. Ya tengo. ¿Ok? Ahora vamos al ejercicio. La derivada de f de x va a ser, primero, la primera función es el logaritmo, ¿sí o no? La que está más afuera, logaritmo. Derivada del logaritmo es 1 sobre x, 1 sobre lo que está dentro. Entonces su derivada va a ser 1 sobre raíz cúbica de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x por la derivada de lo que está dentro, que sería la raíz. Vamos a hacer paso a paso como habíamos hecho el anterior. Raíz cúbica de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x derivando, ¿no? Entonces seguimos haciendo 1 sobre raíz cúbica de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x por la derivada de esto ya tenemos, que es esto. Entonces voy a anotar 1 sobre 3 por raíz cúbica de x al cuadrado, que sería todo esto al cuadrado. Entonces voy a tener 1 más seno de x entre 1 menos seno de x al cuadrado por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que sería 1 más seno de x entre 1 menos seno de x derivando. ¿Y cuál es la última derivada? Es una división, ¿sí o no? Y ya sabemos que la derivada de la división, entonces seguimos resolviendo, voy a tener 1 sobre la raíz cúbica de 1 más seno de x, 1 menos seno de x, por 1 sobre 3 raíz cúbica de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x, todo elevado, perdón, esto no incluye el 3. Casi cometo tremendo error, ¿no? Es solamente lo que está dentro al cuadrado.
por la derivada. Y la derivada de esto es el de abajo elevado al cuadrado, 1 menos seno de x elevado al cuadrado. Y aquí empiezo. La derivada de 1 más seno de x, porque me dice la derivada de lo que está arriba, ¿no? Hagamos un paso más, ¿ok? Creo que nos alcanza. Me aguantan, creo, un poquito. 1 menos seno de x por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, 1 más seno de x por el de abajo derivando, 1 menos seno de x. Derivando. Derivo, ¿no? Ahora, fíjense acá también. Acá puedo hacer operaciones algebraicas. Tengo raíz cúbica y se los voy a colocar aquí, acá, ¿ya? ¿Ok? Por el apuro. Tengo raíz cúbica de a por raíz cúbica de a al cuadrado. ¿Qué hago? ¿A cuánto me sale eso, porfa, álgebra? ¿Cuánto me sale? Raíz cúbica de a por raíz cúbica de a al cuadrado. Raíz cúbica de a al cubo. Perfecto, gracias, Nels. Esto con esto se va a ir y me va a quedar a. Fíjense. Entonces, de la multiplicación de todo esto, ¿qué me quedaría? 1 sobre a. En este caso, ¿cuánto es a? Es todo esto, ¿no? Y saldría 1 más seno de x entre 1 menos seno de x. Ya estoy simplificando al mismo tiempo que estoy resolviendo todo. Por, me falta un tercio, ¿no? Me falta este 3. Este 3 no lo hice, es un tercio aquí. Entonces tengo la derivada de 1 más seno de x, porfa. Es la derivada de una constante más la derivada de una función. La constante es 0, ¿no? Y del seno es coseno, entonces anoto eso, coseno de x. Por 1 menos seno de x. Menos, esto copio 1 más seno de x por la derivada de 1 menos seno. Entonces sería, derivada de seno es coseno, pero con ese negativo se vuelve negativo. Entonces voy a tener menos coseno de x, es multiplicación por si acaso. Y aquí 1 menos seno de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Esto cuánto me sale? Ahora, seguimos operando. Les pregunto, ¿puedo simplificar esto con esto? ¿Qué dicen? Algebrita. ¿Puedo o no puedo? Sí, ¿no? Porque aquí tengo una división y esto es multiplicación, ojo. Y en la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. En este denominador tengo una fracción, que se los voy a anotar aquí. Es como si tuviera, qué sé yo, a entre b por, solo el denominador estoy haciendo, por b al cuadrado, porque es lo mismo, ¿no? 1 menos seno de x, 1 menos seno de x. Se va a ir, ¿no? Este con este, ¿y qué me va a quedar? A por b. Entonces eso estoy utilizando aquí. ¿Y qué me quedaría? Multiplicando ya, ¿no? Multiplicando. Ya, multiplicando. ¿Qué me quedaría? Me quedaría coseno de x menos coseno de x por seno de x. Estoy multiplicando, ¿ok? Esto con esto, esto con esto. Y aquí también voy a multiplicar, pero teniendo en cuenta este negativo, se va a volver positivo. Más coseno de x y más coseno por seno de x. Coseno de x por seno de x. Entre, aquí me quedaría un 3, me queda, si mal no recuerdo, un 3 y 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Entonces aquí me quedaría 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Ya, ahora si nos damos cuenta que tenemos aquí, simplificamos, seno con coseno tienen distinto signo y solamente me quedaría coseno cuadrado de x, ¿no? Seguimos, porfa, aguántenme 2 minutitos más. Sé que tienen clases, aguántenme un ratito y acabamos. Y esto me sale igual a coseno de x por coseno de x, ¿cuánto me da? ¿Me ayudan, porfa? Coseno de x al cuadrado. No.
Es un error muy común, Judas, pero con lo que vamos a hacer hoy nunca más lo vas a cometer. Es coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Se eleva al cuadrado la función, no el ángulo, que sería x. ¿Ok? No es lo mismo coseno, aquí te lo voy a colocar coseno cuadrado de x, a coseno de x al cuadrado, no es lo mismo. ¿Ok? Y aquí estás multiplicando estas dos funciones, no x. ¿Ok? Entonces, a modo de aclarar y para que ninguno cometa el mismo error. Entonces tendríamos coseno cuadrado de x y sobre 3 por 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Ahora, pero en el denominador tengo, ¿qué tengo en el denominador? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Veloz, ¿qué tengo en el denominador? Factorización. No, Nels, está más facilito. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sí, sí tiene que ver con factorización de productos notables. ¿Qué tengo aquí? 1 más seno de x por 1 menos seno de x. ¿Qué es? Diferencia de cuadrado. Perfecto, Trujillo. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Espero que se estén dando cuenta que sí o sí necesitan recordar lo que es álgebra básica, ¿no? Entonces, diferencia de cuadrados es el primero elevado al cuadrado, que es 1 al cuadrado es al cuadrado, menos el segundo elevado al cuadrado, que sería seno. Y el segundo al cuadrado es seno cuadrado de x. ¿No? Ahora, fíjense acá. ¿Qué tenemos? Tenemos, vamos al denominador. ¿Qué es lo que tenemos en el denominador? Tenemos 3 por, esto es, ¿qué es esto? Coseno cuadrado de x. Perfecto, identidad trigonométrica. ¿Qué se llama esa identidad trigonométrica, Nels? Estás capísimo. No recuerdo. Teorema de Pitágoras. Entonces, 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Es el teorema de Pitágoras, uno de los teoremas de Pitágoras. Es el más conocido. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y despejando, obviamente tenemos esto. ¿Ok? Ahora, Nels, así me ayudas y rapidito nos vamos. Aquí hay un error. ¿Perdón? Suma, no multiplicación. Perfecto, Suma, no. perfecto. Me encanta eso, que estén atentos. Es suma, no multiplicación. ¿No? Entonces acá vamos a colocar, ¿dónde? Acá abajito se los voy a colocar. No es lo mismo coseno de x más coseno de x a decir coseno de x por coseno de x. Coseno de x por coseno de x es obviamente coseno cuadrado de x, ¿no? Pero coseno de x más coseno de x es igual a 2 coseno de x. Entonces, fíjense, el apuro y la emoción nos ha hecho equivocarnos, y mucho. Entonces aquí, mucho cuidado, no sale eso, no saldría esto. Entonces aquí, ¿qué me sale? Bien, Els, te vas a ir anotando más puntos, ¿ok? Bien, cuanto más atentos estén, más participan y mejor. Aquí me da 2 coseno de x. Y aquí obviamente es 2 coseno de x. Y aquí sí me interesa mucho eso porque fíjense, ¿qué me hubiera salido si hubieran todo coseno cuadrado? Si hubiera ido todo. Y no es el resultado correcto, ¿no? Aquí este coseno se va a ir con este cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? El resultado va a ser 2 tercios de 2 sobre, ahí está, coseno de x, ¿no? Ahora, identidad trigonométrica, Nels, estás con las pilas puestas, te lo arreglo un poco más, 1 sobre coseno de x, identidad trigonométrica, 1 sobre coseno de x, ¿a qué es igual? Eso no me recuerdo. ¿Quién? A ver, todos están capísimos, sé que se acuerdan. 1 sobre coseno de x es su inversa en funciones trigonométricas. Judas, dime. ¿Perdón? Cosecante. ¿Cosecante? No es cosecante. Está cerca, pero. Entonces secante. Sí. Secante. Entonces, esto, fíjense, el resultado, ¿cómo sería? 2 tercios de secante, no es seno,
Secanter X. Listo.